Hello, hello, mis queridos perriquines, cotorrines, pajarrines. ¿Qué creen? Acabo de encontrar el mejor video tutorial sobre mutaciones de periquitos. Gracias a Aviario Lutinos por compartir todo su conocimiento con todos nosotros. Saluditos y no se vayan. Vamos a empezar por lo más fácil, la línea de color y los factores de oscuridad, ¿vale? Vamos a ir viendo mutación a mutación y luego combinaciones. Lo vais a entender enseguida. Empezamos con los verdes, de izquierda a derecha de vuestras pantallas. A la izquierda, un verde césped. Si le metemos un solo factor de oscuridad, vemos que el plumaje se oscurece un poquito, no demasiado, pero bueno, un poquito. En la práctica es muy difícil a veces diferenciar un césped de un laurel. Pues bueno, os acabo de decir el nombre, un verde laurel. A la derecha del todo, en verde oscuro, en un tono muy distintivo, un verde oliva. Lo mismo pero en azul, con y sin factor de oscuridad. Perdonad la foto de la izquierda, en realidad no están muy bien seleccionadas estas, ni la de la izquierda ni la del centro, porque creo que no se ven bien. La de la izquierda está muy oscura y la del centro tiene mucha luz. Pero bueno, un azul cielo, un azul cobalto, que muchas veces ocurre lo mismo que con los césped y los laurel, aunque en este caso suele ser más evidente, suele ser más fácil diferenciar un cobalto de un cielo que un laurel de un césped. Y por último, un malva. Una vez hemos acabado con los factores, con las dos líneas de color, porque solo hay dos, y los factores de oscuridad, vamos con otros factores añadidos. En este caso, el violeta. Tenemos a la izquierda del todo un violeta malva, en el centro un violeta de cobalto y a la derecha del todo un violeta doble factor. Para que veáis un poquito la diferencia de tonalidades. El violeta es un factor añadido, es decir, no es que el pájaro sea solo violeta y ya está, tiene que ser violeta por encima o por debajo de algo. También pasa con los verdes. Es decir, un pájaro puede ser violeta y verde a la vez. Y por lo que estoy viendo me he colado y no he metido los verde-violeta, que en realidad en foto se apreciaría más bien poco. Pero bueno, sabed que es un factor añadido, no es ninguna línea de color. Un pájaro no puede ser solo violeta y ya está, ¿vale? Es violeta sobre algo. Sobre malva, sobre cielo, sobre laurel, sobre cobalto, sobre oliva o sobre césped, ¿vale? Es un factor dominante, así como el azul es recesivo, el verde es dominante y este factor es dominante, dominante incompleto, eso quiere decir que están en simple y en doble factor. La diferencia es la tonalidad corporal, podéis ver que el pajarito de la derecha es mucho más violeta que los de la izquierda, que solo tienen un ligero tono violáceo, ¿correcto? Bien, eso se debe a que el pájaro de la derecha es un pájaro violeta de doble factor. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con el gris. ¿Cómo vamos a identificar los grises? Por sus gulares. Si veis mis vídeos de qué mutación son mis periquitos, lo tendréis clarísimo. Las gulares son esos parchecitos de color azul grisáceo, en este caso, que tienen a los dos lados de la cara. Y si comparamos un periquito, entre comillas, normal, que bueno, en este caso son violetas y también afecta, pero normal, con un periquito gris podréis ver que hay una gran diferencia en el tono de sus gulares. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos gris sobre malva, a la derecha del todo, diría yo, y yo diría que a la izquierda y en el centro tenemos grises de doble factor. Lo mismo, es una mutación dominante, dominante incompleta. Esa quiere decir que se presenta tanto en simple como en doble factor. ¿Afecta solo a los periquitos azules? No, también afecta a los verdes. Aquí tenéis 3 ejemplos. A la izquierda del todo una hembra verde laurel canela en gris, en el centro un verde laurel en gris y a la derecha del todo yo diría que es un oliva en gris. El problema de las fotos y de añadir tantas tonalidades es que a veces nos hace dudar sobre cuántos factores de oscuridad puede llevar un pájaro. Más factores que les podemos añadir. El rostral. Hay varios tipos de rostral, desde la cara amarilla, como es el caso, estos son todos cara amarilla tipo 1,
porque el color del rostral no invade el cuerpo. En algún caso, por lo que estoy viendo, no sé si son reflejos de la pantalla o qué, pero bueno, parece que incide un poco. Aquí hay también que diferenciar la calidad del rostral. Hay pájaros que pueden ser cara amarilla tipo 1 en simple factor, porque en doble factor tened en cuenta que se les queda la cara blanca, ¿vale? Entonces, en este caso estamos ante caras amarillas tipo 1. Amarillo clarito en la cara, no se les extiende por el cuerpo o se les extiende muy poquito. Cara amarilla tipo 1. Los tenemos en este caso en azul cielo, en cobalto yo creo que con factor violeta, en malva a la derecha, y en esta imagen los tenemos de izquierda a derecha en gris, en violeta, y me diréis, ¿qué hace aquí un verde? Pues resulta que los verdes también pueden ser rostrales, simplemente como ya tienen la cara amarilla y el cuerpo verde no nos damos cuenta. ¿Cómo sabemos que un verde es rostral? Criando con él. Hay gente que dice que se puede saber viéndole no sé qué pluma. Al final de cuentas, a mí la experiencia me dice que se puede saber criando con ellos. Aquí tenemos otros tipos de rostral. A la izquierda un cara amarilla tipo 2, si lo comparamos en azul cielo, por cierto. Si lo comparamos con la hembrita de la primera imagen, podremos ver la diferencia en la tonalidad del cuerpo, que no tienen nada que ver. En el centro, un cobalto cara amarilla. Y a la derecha del todo yo diría que es una combinación de rostrales, porque sí, también se pueden combinar los rostrales. Yo diría que ese pájaro es cara dorada y cara amarilla a la vez. El de la derecha del todo en malva. Si os fijáis, de pecho hasta la cintura, más o menos hasta lo que sería la mitad del pájaro, cintura entre comillas, tiene un tono así raro, amarillento, verdoso. Bueno, eso se debe a la expansión del rostral. Cambiamos a los caras doradas. En este caso tenemos caras doradas en simple factor. Recordamos, el cara dorada se diferencia del cara amarilla porque las caras doradas o los caras doradas tienen un tono mucho más intenso en su rostro. Y estos están en simple y en doble factor. En simple factor, ¿qué ocurre? Que el dorado se les extiende por el cuerpo, dejándoles un tono verdoso. Yo siempre los he llamado pantanos, verdes pantano, esa tonalidad que se les queda, porque son así como pantanosos, especialmente los cobaltos del centro. Se quedan de un tono pantano que a mí personalmente no me agrada nada. A la izquierda del todo lo tenemos en cielo, en el centro en cobalto y a la derecha en malva. Lo que pasa es que el de la derecha del todo es un pajarito joven que estaba mudando. Quizá debí elegir otra foto. Por contra, para mí los rostrales más bonitos, los doble factor, los dorada doble factor, el dorado se les suele quedar por lo general en la cara, en el rostro, no extendiéndose al resto del cuerpo. A la izquierda en cielo, en el centro lo tenemos en cobalto, yo diría que con violeta, y a la derecha en violeta doble factor. Recordad que las mutaciones dominantes en periquitos, a excepción del verde, que es una línea de color, son todas dominante e incompletas. Eso quiere decir que se presentan tanto en simple como en doble factor. No lo olvidemos. Vamos ahora con la primera de las mutaciones ligadas al sexo. En este caso hablamos del opalino. En este caso estoy viendo que me he colado y el pájaro del centro, yo diría que verde no es. Pero bueno, vamos al lío, vamos al opalino. El opalino es esa mutación que modifica las ondulaciones o el dibujo de las ondulaciones del periquito, limpiando por lo general la zona que hay entre las dos alas y la nuca, dejando esa zona libre de ondulaciones y haciendo que penetre todo el color corporal. Esto depende también de la calidad del pájaro, evidentemente. Hay pájaros más y menos depurados. En este caso tenemos a la izquierda del todo un verde césped, a la derecha del todo un verde oliva, todos en opalino, y en el centro, no sé por qué he elegido esta foto, perdonadme, porque yo diría que el pájaro del centro es un gris rostral opalino. En algún momento, no sé, debí ver la foto en el móvil con otro tipo de
de tono o saturación, o la estoy viendo ahora diferente, que me ha pasado muchas veces. Hay fotos que me habéis enviado que las veía diferentes en la pantalla del ordenador que en el móvil, y entonces me estoy quedando un poco fuera de sitio. Pero bueno, en cualquier caso, opalinos todos. Vamos ahora con el opalino en línea azul. Cielo en la izquierda del todo, cobalto en el centro y a la derecha del todo en malva. Fijaros en el pájaro de la derecha del todo, que tiene la V esa que os indico bastante limpia. Y luego además se le han aclarado hasta demasiado las ondulaciones del ala, porque sí, el opalino también hace que el color corporal invada las ondulaciones de las alas. Por eso veis color corporal en el dibujo, tanto en el primer pajarito, que quizás se ven un poco menos por su juventud, en la hembra del centro, que ya está haciendo su muda adulta, y en el macho de la derecha, que es adulto del todo. Aquí los podéis ver, por ejemplo, con rostral. Tenemos un cara amarilla tipo 2 opalino a la izquierda del todo. En el centro tenemos un cara dorada simple factor opalino, una hembra violeta de cobalto opalina, y a la derecha yo diría que es... me tiene descolocada, yo diría que es un opalino muy depurado, excesivamente, quizá. ¿Veis el dibujito que yo os decía? Si os fijáis en el pájaro, tanto el de la derecha del todo como el de la izquierda del todo, podéis ver que tienen un exceso de depuración, que se les han borrado las ondulaciones, dejando paso al color corporal. Os pueden gustar más o menos, pero el estándar, si queréis concursar, lo que dice es que las ondulaciones deben ser más bien similares a las del pájaro de la izquierda o al de la derecha. Es decir, ondulaciones bien definidas. Es cierto que, por ejemplo, este pájaro, el de la derecha del todo, el malva o malva gris, malvas secas, tiene la V mucho más limpia. Entonces, lo idóneo sería las ondulaciones de la periquita de la izquierda del todo con la V limpia que tiene el macho de la derecha del todo en esta imagen. Vamos ahora con una mutación, yo creo que muy famosa y muy conocida por todos, en este caso el perlado en simple factor. Recordad lo que os he dicho al principio del vídeo, que todas las mutaciones de periquito las dominantes, tienen el simple y el doble factor. Empezamos por la izquierda, tenemos un machito una hembra verde césped perlada. En el centro, un laurel perlado y a la derecha del todo, un oliva perlado. Según el estándar, las ondulaciones del perlado tienen que estar bien definidas y bien marcadas. En muchos casos ocurre que se emborronan y por eso pues, se pierden. ¿Qué hace el perlado? El perlado empuja la melanina casi al borde del ala. Y desde aquí, si me está escuchando, le quiero mandar un saludo a mi amigo y juez de periquitos Salvador Riambau, que me cogió hace poco de la orejita y me dijo: no vuelvas a decir que el perlado empuja el negro al borde del ala, porque no es cierto, queda un reborde blanco. Y es verdad. Si os fijáis sobre todo en el pajarito del centro, es verdad que el perlado lo que hace es empujar la melanina, pero no llega al borde del ala, sino que se detiene un pelín antes y por encima de ese negro queda un rebordecito blanco o amarillo dependiendo del color del pájaro. Si os fijáis bien, si tenéis algún perlado en casa, le podéis mirar las plumitas de la espalda y veréis lo que os estoy diciendo. Como os he dicho, hoy vamos a ir viendo mutaciones combinadas. Yo os explico una mutación y la siguiente, aparte de enseñaros esa mutación, os voy a enseñar la combinación de las que ya hemos visto. Aquí, ¿qué tenemos? Perlados opalinos. ¿Qué hace el perlado opalino? Pues combina el perlado que hemos visto antes con el opalino. Esto es que modifican las ondulaciones y la mayoría de perlados opalinos, pues bueno, se quedan, o un gran porcentaje de perlados opalinos se quedan por lo general como el de la izquierda y el de la derecha. En el centro os he puesto otro para comparar, que las tiene bien marcadas y bien definidas, pero bueno, al ser dos mutaciones que juegan con las ondulaciones, vaciándolas, muchas veces hace que incluso desaparezcan, como es el pájaro de la izquierda, que prácticamente en su totalidad le han desaparecido las ondulaciones. Mucha gente incluso diría que es un arcoiris supra, ¿verdad?
Pues no, recordad, fijaros por ejemplo en los spots que son de color negro. Un periquito a las claras jamás de la vida, jamás de los jamases va a tener los spots negros. Es un pájaro marcas negras, simplemente al ser opalino y perlado y estar muy depurado ha perdido todas las ondulaciones del ala. Un truquito para identificar a los perlados es que suelen tener las remeras blancas o del color del rostral, ¿vale? Esto iros fijando en las fotos y os daréis cuenta. Mirad, aquí los tenemos en azul cielo a la izquierda del todo, esto es sin opalino, ¿eh? A la izquierda del todo en azul cielo, en el centro en azul cobalto y a la derecha del todo en malva. Uno de los defectos del perlado a la hora de concursar suele ser que el color corporal se le mete en las ondulaciones, aunque no sea opalino. Por ejemplo, fijaos en el ejemplar del centro, tiene bastante infiltración del color corporal en la espalda. Si no queréis concursar, puede quedar muy bonito, pero si queréis concursar, sabed que esto no se acepta. Igual que los manchurrones que tiene la hembra de la foto de la derecha. Por último, o casi último, recordaros que los spots de los perlados son diferentes. No tienen que tener los spots redondos, tampoco como si fueran una rayita, como suele ocurrir, sino que deben ser como de media luna o como una lágrima. Tienen que estar vacíos por el centro. Vamos con estos. A la izquierda que tenemos un perladito violeta, en el centro tenemos una hembra perlada en azul cara dorada y a la derecha del todo tenemos un perlado opalino cara amarilla tipo 2. Ocurre en muchos casos que los perlados opalinos no limpian la V de la que hemos hablado antes y que sí que vais a ver en las otras fotos, sino que se queda del color del rostral, como si el pájaro no fuera opalino. ¿Cómo podemos detectar estos casos? Pues es bastante más sencillo de lo que parece. Fijaos en los dos pájaros de la izquierda, tienen muy definidas y bien definidas las perlas en color negro, ¿verdad? Bien, si os fijáis en el pájaro de la derecha, apenas tiene negro y lo ha invadido todo el color corporal. Esto significa que el pájaro es opalino y en efecto, de hecho, en su día, hace muchos años, crié con él y es un perlado opalino. ¿Cómo debería ser o cómo es lo habitual que sean? Pues así, con la V que sí que está definida. En este caso tenemos un azul cielo perlado opalino a la izquierda del todo, que si os fijáis, tiene como curiosidad una pluma negra en las alas, que no es nada habitual. Eso es un exceso de melanina, penalizable en concurso y nada característico. Pero bueno, pues en este caso es un pájaro que en ese momento quedó así. A posteriori no recuerdo porque ese pájaro yo creo que no pasó mucho tiempo en mi aviario, porque a mí el perlado opalino, exceptuando que fuera para línea arcoiris, no me interesaba para nada en su día, porque sí, también crié arcoiris hace mucho tiempo. En el centro yo diría que un cobalto con violeta, perlado opalino también, y a la derecha del todo, muchos dirán que es un pájaro verde, pero no. Es un azul cara dorada, o mejor dicho, una azul cara dorada, simple factor, de ahí el tono ese verdoso. Eso quiere decir que el dorado de la cara se le ha extendido por el cuerpo, perlada y opalina. Si os fijáis, exceptuando la hembrita de la izquierda, todos los perlados que os he ido enseñando tienen las plumas más largas de las alas, lo que se llama remeras, de color blanco o en un tono así amarillento. Por lo general suele ser del tono del rostral. Como os he dicho, los perlados tienen simple y doble factor. Bien, pues esta es la versión doble factor de los periquitos perlados. Pierden toda la melanina. Se quedan muy curiosos y muy bonitos. Además, al tener esos picos oscuros, esas patas por lo general oscuras, y los céreos de color normal, no como los albinos, etcétera, destacan un montón. Se quedan blancos si son en línea azul, amarillos como el de la izquierda si son en línea verde, y luego también tenemos la opción de los rostrales, que los tenemos pues en simple factor, en cara amarilla tipo 1, en cara amarilla tipo 2, en simple factor cara dorada y en doble factor cara dorada, ¿vale? Las características son exactamente las mismas. Si es cara amarilla tipo 1, el amarillo apenas se va a expandir. Si es cara amarilla tipo 2, el amarillo se va a expandir mucho.
Si es cara dorada simple factor, el dorado se va a expandir un montón, y si es cara dorada doble factor, el dorado se va a quedar casi solo en el rostral, ¿vale? Hay un tipo más de perlado, que es el perlado melánico, que es este pájaro tan curioso, que por supuesto viene de los perlados, en el que las ondulaciones casi se les quedan igual que un periquito normal, con evidentemente sus diferencias. Yo creo que es bastante evidente que no son periquitos normales, pero bueno, su mayor característica es que tienen las remeras negras y la cola del color del rostral. Esto es o blanca o amarilla, no la tienen pues como cualquier otro periquito. Dicho esto, que se me olvidaba, los periquitos perlados a secas, en simple factor, también tienen la cola, o sea, con la cola les ocurre lo mismo que con las remeras. O se les extiende el amarillo o se quedan blancas, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso, lo de las remeras no se cumple, pero lo de la cola sí, quedando estos pájaros tan curiosos y tan bonitos. Vamos ahora con otra mutación ligada al sexo. Para los que os esté sonando a chino todo esto de ligado al sexo, no os perdáis la sección, lo tengo en mis listas, ¿vale? Si entráis en el canal, listas de vídeos del canal, listas de reproducción, tenéis ahí un cursito muy básico de genética que yo creo que os va a ayudar, ¿vale? En este caso vamos a hablar de los canelas, que lo que hace es reducir la melanina del pájaro, dándoles, pues bueno, este tono marrón en las alas y apastelando bastante el color corporal. De izquierda a derecha tenemos verde césped, verde laurel y verde oliva, todos en canela. El canela, por supuesto, de hecho todas o casi todas las mutaciones de periquito son combinables entre sí, ¿vale? Que sea canela no quiere decir que no pueda ser otras cosas. Por ejemplo, a la izquierda del todo, canela opalino, opalina en este caso, no tiene un opalino limpio, pero a fin de cuentas es un canela. A la derecha del todo, un canela perlado y en el centro otro canela opalino. En este caso yo diría que en cara dorada simple factor. Aquí los tenemos en violeta, en cobalto y en cielo. Podéis ver que, bueno, también hay diferentes gradientes de diferentes tonos. No tiene el mismo tono canela el pájaro de la derecha que el del centro que el de la izquierda del todo, ¿vale? Eso ya depende de la reducción de melanina a la que se haya llegado. Aquí los tenemos combinados con rostral y con el opalino también, y con violeta y con gris. Izquierda del todo, una hembrita canela violeta, guapísima, se quedan de un tono así lila, súper bonito. En el centro, un machito azul cielo, cara amarilla tipo 2, canela opalino. Y a la derecha del todo tenemos un machito, yo diría que gris sobre cielo, también en canela. Vamos ahora con una de las mutaciones más demandadas o más conocidas, los inos. Aquí vamos a hablar de lutinos. Hay que decir varias cosas. Primero, que es una mutación ligada al sexo. Segundo, que en el caso de los machos les cambia también el color del céreo. No solo los característicos ojos rojos, el pico naranja y las patas rosas, sino que en el caso de los machos nunca se les pone azul. Se les queda de un tono rosa chicle muy fuerte, incluso a veces rosa tipo tostado. No llega a ser el de una hembra, pero bueno, no tiene nada que ver con el de un periquito normal. En este caso, los podemos dividir según línea de color en lutinos y albinos, ¿vale? Pero el gen, la mutación es la misma, es el gen ino. Simplemente para diferenciarlos de una línea de color y los de otra, se les ha puesto este nombre. Pero el gen es exactamente el mismo, ¿vale? La única diferencia es que los lutinos son inos verdes y los albinos son inos azules, es decir, llevan dos mutaciones sobre la mutación base. Luego, algo que me gustaría aclarar, porque mucha gente se sorprende, es que los marfiles no son una mutación aparte, sino que son una variante del albino, entre comillas. Si el albino es un hino en azul, el marfil es un hino azul rostral. En este caso os he elegido dos ejemplares. A la derecha del todo tenéis una hembra marfil. Esto es una hembra albina, azul, cara dorada simple factor. En el centro tenemos un machito marfil en cara amarilla y a la izquierda del todo tenemos una hembra puramente albina. ¿Qué ocurre? Porque sabed que los albinos tienen iris visible, es decir, el anillito este blanco que les recorre el ojo, lo tienen. Bien, ¿qué ocurre cuando un albino, una albina, un lutino o una marfil
No tienen ese anillito blanco, pero siguen teniendo los ojos rojos, el pico naranja, las patas claras, etc, etc, etc. Bien, ocurre que ese pájaro es a la vez varias cosas. Hino y, por lo general, pío-recesivo. Hay otros tipos de flavo que no tienen iris que también podrían ser la respuesta, pero como son bastante más raros, lo habitual suele ser que el hino que os está vendiendo o cediendo el compañero o os encontráis en una tienda que no tiene iris visible siendo ya adulto, ojo, sea un pío recesivo que a la vez sea hino. Vamos a hablar ahora de otra combinación que sí que es propiamente dicha una mutación, no como el marfil, porque, ojo, el marfil no es una mutación, es una combinación de mutaciones, ¿vale? Pero vamos ahora a una combinación de mutaciones que se ha fijado como patrón, se aloja en el mismo alelo, digamos, y se transmite de forma conjunta. Vamos a hablar del lacewing. Tenemos a la izquierda del todo una hembrita lacewing, que es la unión del lino y el canela en el mismo gen, ¿vale? Una hembrita lacewing en línea azul, en el centro un macho lacewing en línea verde y a la derecha del todo un macho lacewing muy poco marcado, también en línea azul. ¿De qué depende que tengan más o menos marcas? Depende de muchas cosas, ¿vale? Depende de si aparte de lacewing es a las claras, puede ser pío, simplemente puede ser de muy baja calidad y no tenga todas las marcas como deberían estar. Entonces, pues bueno, es algo a tener en cuenta. Estoy viendo la foto del centro, que ese macho lacewing parece tener la nariz azul, pero no es así, simplemente es que está muy oscura la foto. Mirad la diferencia, aprovechad esta diapositiva para ver la diferencia entre la hembra de la izquierda y el macho de la derecha. Mirad la diferencia en el cero. Bien, hablando de los hinos y los lacewing, que además tienen una codominancia entre ellos, que os he explicado muchas veces en mis vídeos, si no os está saliendo una tarjetita de verdad, id al canal, listas de reproducción genética, o por ejemplo el apartado todo sobre los Texas, que ahí también os lo explico. Pues bueno, al hilo de estas dos, y habiéndola ya mencionado, vamos a mi mutación favorita, el Texas. A la izquierda del todo tenemos un machito Texas en línea verde con factor de oscuridad, en el centro una hembrita Texas en verde césped, la del centro fue de mis primeros Texas, si no recuerdo mal, y a la derecha del todo tenemos otra hembrita Texas en verde césped, acompañada por la cabecita de un macho pío recesivo que se llamaba Aritz. Pero bueno, esto fue ya hace algunos años. ¿Es el Texas combinable con todas las mutaciones? Sí, a excepción de con el hino y con el lacewing, ¿vale? Y lo mismo les pasa, por tanto, al hino y el lacewing. No son combinables entre las tres. Un pájaro que sea hino y Texas a la vez no existe. Un pájaro que sea lacewing y Texas a la vez no existe. Y un pájaro que sea hino y lacewing a la vez no existe, ¿vale? Hasta donde yo sé es la única incompatibilidad de mutaciones que hay en periquitos, si no me falla la cabeza. Evidentemente un periquito tampoco puede ser perlado simple factor y doble factor a la vez, ¿vale? Mirad, aquí los tenemos en opalino, con mejor y peor dibujo. A la izquierda del todo una hembrita Texas opalina en verde césped, en el centro un machito Texas opalino con factor de oscuridad, mucho más depurado y con mejor diseño que la hembrita de la izquierda. Y a la derecha tenemos otro machito Texas opalino. A los Texas opalinos, así como a los Texas que no son opalinos, sí que se les queda algo de color corporal, a la mayoría de Texas opalinos se les va, quedándose del color del color amarillo o blanco, dependiendo de si son verdes, azul rostral o azules, ¿vale? Aquí los tenemos en línea azul. El pájaro de la derecha, ¿vale? El Texitas este azul cielo que veis, el de la derecha del todo, ese pajarito no cumple nada bien con el estándar de color corporal del Texas, porque debería tener el pecho blanco y ganar intensidad de color, no tener este tono tan monocromático. En el centro, un machito cobalto, también de Texas, y a la izquierda del todo tenemos una hembra Texas malva. No se aprecia mucho la diferencia de color por lo que os he comentado, que suelen limpiar el cuerpo. Vamos a ir viendo combinaciones del Texas. Mirad, aquí tenemos Texas en rostral, a la izquierda tenemos una hembra Texas malva, cara amarilla
opalina. En el centro tenemos una hembrita Texas cobalto cara amarilla opalina y a la derecha del todo tenemos una hembrita malva opalina Texas. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo aquí tenemos dos Texas perlados opalinos. ¿Cómo sabemos que son Texas? Porque les cambia el tono corporal y porque les cambia también un poquito el dibujo de las ondulaciones. ¿Vale? Hay veces que hay perlados Texas que son difíciles de notar, de ver, pero bueno, una vez ya sabes, una vez ya los conoces, no son tan difíciles de identificar porque el perlado, una de las características que tiene es que hace más intenso el color corporal. Si os fijáis, y voy a tirar un momentito para atrás, en los perlados que hemos estado viendo antes, veréis que tienen el color corporal de un tono muy intenso, ¿verdad? O sea, fijaos en este azul cielo, por ejemplo, o en esta hembrita malva. Son malva violeta, son un espectáculo. Si nos vamos a estos perlados de aquí, veréis que tienen un tono bastante apagado, bastante raro, nada típico de un perlado. Pues bueno, es porque son Texas perlados. Y en este caso, aparte de Texas y perlados, son también opalinos, desdibujando prácticamente todas las ondulaciones de la espalda. Vamos ahora a por un primo cercano del Texas. Y digo primo porque comparten una denominación, que es la de cuerpo claro. El Texas se llama Texas Clear Body, que significa Texas de cuerpo claro. Pues ahora vamos a ver a sus primos, los Isley de cuerpo claro, los Isley Clear Body. Es una mutación que hace el mismo efecto que el Texas, de hecho, en cuanto a color corporal, comparten el estándar al 100%, sin embargo, en lugar de ver modificadas sus ondulaciones y el color de las mismas, porque los Texas, si os habéis fijado, las remeras, las alas, las plumas más largas, las tienen de color gris claro, o en todo caso, si no es un Texas muy depurado, gris oscuro, como podéis ver en estos casos, ¿vale? Bien, pues el Isley lo que lo caracteriza es que sus ondulaciones siguen exactamente igual, negras como las de un periquito normal. ¿Qué le cambia? El cuerpo. Si os fijáis, estos periquitos, que parecen normales a simple vista, no tienen un color corporal de periquito normal. Aquí tenemos varios tonos de verde, a la izquierda tenemos un verde laurel, en el centro no sabría deciros qué tipo de verde es, porque no me aventuro. Es más, el de la izquierda del todo yo os diría que es más bien un verde gris. Y a la derecha del todo tenemos una Isley opalina verde, que ha perdido casi todo su color corporal. En los azules se ve más claro, mirad. Todos estos pájaros, aunque parezcan Texas, incluido el de la derecha, son Isleys. Como os digo, la diferencia, las ondulaciones. Los periquitos Texas, aparte de modificar el dibujo, modifican el color, por lo menos de las remeras. Los Isley no, los Isley por la espalda parecen un pájaro completamente normal, hasta que les das la vuelta. Aquí tenemos varios colores y varios tipos, tenemos un cielo, tenemos a la derecha del todo un Isley opalino, que además yo diría que lleva también factor de oscuridad, y en el centro esté resultando, pues bueno, clarificador, que os esté ayudando que yo esté haciendo estos comentarios, que no sea simplemente poner las fotos y ya está. Deciros que el Isley es una mutación dominante también en simple y en doble factor. Sin embargo, el Isley de doble factor, hasta donde llegan mis conocimientos y por lo que he hablado con muchos criadores de Isley, no se aprecia diferencia visual respecto del Isley simple factor, más allá quizá de la construcción de la pluma, que es un poco diferente. Pero en cuanto a dibujo, parece ser que yo repetiría y también diría que es un el Texas, por si no os lo he dicho, igual que sus, entre comillas, primos, espero y el vídeo es una mutación ligada al sexo. Es decir, por mucho que se parezcan los Texas en algunas cosas, evidentemente, no en todas, y los Isley, el Texas es una mutación ligada al sexo y el Isley es completamente dominante. Bueno, chicos, voy a dejarlo aquí porque quedan muchas más mutaciones y muchas más combinaciones. Vamos a hacer un par de partes, yo creo que con 3 partes será suficiente, de una media hora cada parte. Si has llegado hasta aquí, porfa, dale like, suscribe, comparte. Si te ha gustado, comenta, mejora el algoritmo y cada vez vamos a llegar más y más lejos. 1.000.000 de gracias, como siempre, de verdad.